La mente es como un lago en calma, pero en nuestra vida cotidiana, la mayoría de las veces, ese lago está agitado. Nos levantamos con prisas, reaccionamos automáticamente a todo lo que sucede a nuestro alrededor y rara vez nos damos un momento para respirar y simplemente estar. El estrés, la ansiedad y las preocupaciones nos arrastran como una corriente fuerte, alejándonos de nuestra verdadera esencia. Hay una razón por la que los monjes budistas han transmitido sus enseñanzas a través de historias durante siglos. Las palabras pueden perderse, pero una historia bien contada deja una marca imborrable en nuestra mente y corazón. Porque el conocimiento no es solo información, es experiencia, y una historia nos permite vivir una lección sin necesidad de explicaciones complejas. Hoy quiero compartir contigo relatos que han ayudado a miles de personas a ver la vida desde otra perspectiva. Si te tomas unos minutos para escucharlas con atención, notarás cómo tu mente comienza a relajarse, cómo cada palabra se convierte en una semilla de calma y sabiduría. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal. Si estás aquí, es porque buscas claridad mental, crecimiento y herramientas para liberarte del sufrimiento innecesario. Así que haz clic en el botón de suscribirte y acompáñanos en este viaje de transformación. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente y deja que estas historias te guíen. Al final, quizás veas la vida con más ligereza, con más claridad y con más paz. Había una vez un monje que pasaba sus días navegando por un lago tranquilo. Ese era su refugio, un lugar donde podía perderse en la inmensidad del agua y olvidar por un momento el ruido del mundo. Se sentía en perfecta armonía con la naturaleza, dejando que el suave balanceo del bote lo envolviera en un estado de meditación profunda. Pero un día, mientras remaba con los ojos cerrados, sintiendo la brisa, algo interrumpió su calma. Un golpe fuerte sacudió su bote, haciéndolo abrir los ojos de golpe. Frente a él, un bote se había estrellado contra el suyo. Sin pensarlo, sintió como la ira subía por su pecho. ¿Quién se atrevía a perturbar su paz? Miró alrededor, buscando al responsable para reclamarle su falta de cuidado. Pero entonces se dio cuenta de algo. El bote que había chocado contra él estaba vacío. No había nadie a quien culpar, nadie con quien enfadarse. En ese instante, comprendió una gran verdad. El enojo que sintió no provenía del bote en sí, sino de su propia reacción interna. Si hubiera sabido desde el principio que el bote estaba vacío, no habría sentido ira. Su reacción fue producto de su percepción, no de la realidad. Así es la vida. A menudo reaccionamos con rabia, frustración o tristeza ante lo que nos sucede, creyendo que alguien más es responsable de nuestro sufrimiento. Pero si viéramos cada obstáculo como un bote vacío, nos daríamos cuenta de que el dolor no viene de afuera, sino de nuestra interpretación interna. Cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿estoy reaccionando a la realidad o solo a mi percepción de ella? La mayoría de las veces, el sufrimiento está en nuestra mente, no en lo que realmente sucede. A lo largo de la historia, los grandes maestros han entendido que la verdadera paz no se encuentra en cambiar el mundo exterior, sino en aprender a controlar la propia mente. El siguiente relato nos muestra otra perspectiva sobre cómo encontrar equilibrio en medio de la adversidad. Un monje y su discípulo caminaban por un sendero de montaña, disfrutando del aire puro y del silencio que solo la naturaleza puede ofrecer. El camino era largo, pero cada paso era una oportunidad para reflexionar, para observar la vida sin prisas. El monje, con su calma inquebrantable, guiaba al discípulo, quien aún tenía la mente llena de inquietudes y preguntas. Mientras avanzaban, llegaron a un río caudaloso. La corriente era fuerte, y la única forma de cruzar era atravesándolo a pie. Mientras se preparaban, vieron a una mujer joven, vestida con ropas elegantes, parada en la orilla. Su expresión reflejaba preocupación. «Señor, ¿podrían ayudarme a cruzar?», preguntó con voz temblorosa. El agua parecía demasiado profunda y la corriente demasiado fuerte para que ella pudiera pasar sola. Sin dudarlo, el monje mayor se inclinó y la cargó en sus brazos. Con pasos firmes, cruzó el río y la dejó a salvo en la otra orilla. La mujer agradeció con una reverencia y continuó su camino. El discípulo, sorprendido, no dijo nada y continuó caminando en silencio. Sin embargo, su mente estaba inquieta. Durante horas, su pensamiento giraba en torno a lo que había sucedido. Finalmente, incapaz de contenerse más, dijo:
Maestro, ¿cómo pudiste cargar a esa mujer? Nosotros, como monjes, tenemos prohibido tocar a una mujer. No entiendo por qué lo hiciste. El monje sonrió con serenidad y respondió: yo la dejé en la orilla hace horas, pero tú sigues cargándola en tu mente. La mente es así. Nos aferramos a cosas del pasado, a pensamientos, a preocupaciones, a errores. Creemos que al sostenerlos, de alguna manera encontraremos una solución. Pero lo único que logramos es cargar un peso innecesario. Cada vez que algo te atormente, pregúntate: ¿realmente necesito seguir llevando esto en mi mente? ¿O es hora de soltarlo y seguir adelante? Porque la verdadera libertad no es externa, sino interna. No es lo que dejamos atrás físicamente, sino lo que dejamos ir dentro de nosotros. Mientras el monje y el discípulo seguían su camino, el joven comprendió que muchas de las cargas que llevaba no estaban en su espalda, sino en su mente. La vida se vuelve mucho más liviana cuando aprendemos a soltar lo innecesario. El próximo relato nos enseña otra valiosa lección sobre la importancia de la perspectiva y cómo la manera en la que interpretamos las cosas define nuestro estado mental. Dos monjes caminaban por un mercado lleno de vida, colores y sonidos. A su alrededor, los comerciantes ofrecían sus productos con entusiasmo, los clientes regateaban y el aroma de las especias flotaba en el aire. El ambiente era vibrante, pero uno de los monjes parecía incómodo. Mientras avanzaban, notó a una mujer vestida con sedas lujosas, adornada con joyas brillantes, rodeada de sirvientes que la atendían en cada pequeño deseo. El monje no pudo evitar fruncir el ceño. ¡Qué desperdicio!, murmuró para sí mismo. Su compañero, que caminaba con la misma calma de siempre, percibió su disgusto. ¿Qué te molesta?, preguntó con voz tranquila. El monje suspiró. Mira a esa mujer. Vive rodeada de riquezas, de placeres mundanos. No tiene idea de lo que es la verdadera vida espiritual. No sabe lo que es la renuncia, la disciplina, la paz interior. Está atrapada en la ilusión de los placeres materiales. Su compañero sonrió y respondió con serenidad: tú la ves atrapada en la ilusión de lo material. Pero dime, ¿qué te hace pensar que tú no estás atrapado en la ilusión de tu propio juicio? El monje quedó en silencio. Por primera vez, se dio cuenta de que su mente estaba llena de crítica, de resistencia, de una sensación de superioridad que lo mantenía tan aferrado a su propia percepción como aquella mujer podía estar aferrada a sus riquezas. Buda enseñó que el apego no es solo material. También nos apegamos a nuestras creencias, a nuestras opiniones, a nuestra idea de lo que es correcto o incorrecto. Y cuando nos aferramos demasiado a una única manera de ver la vida, terminamos atrapados en nuestra propia mente. Cada vez que sientas que criticas algo o a alguien, pregúntate: ¿realmente estoy viendo la realidad como es, o solo estoy viendo mi propia versión de ella? La verdadera sabiduría no es imponer nuestra visión del mundo sobre los demás. Es aprender a ver con ojos abiertos, sin prejuicios, sin rigidez. Es reconocer que cada persona está en su propio camino y que no hay un único sendero para llegar a la verdad. El monje entendió que su juicio no decía nada sobre la mujer, pero decía mucho sobre él. A partir de ese día, dejó de mirar a los demás con desprecio y empezó a observar su propia mente con más humildad. Así como este monje aprendió a ver más allá de sus propios filtros, hay otra historia que nos enseña a cambiar nuestra percepción de lo que llamamos problemas en la vida. Un hombre atravesaba un bosque denso en la noche. El camino era oscuro, los árboles se alzaban como sombras amenazantes y el sonido de los animales nocturnos llenaba el ambiente. Cada paso que daba era con miedo, con incertidumbre, con la sensación de que algo podía salir mal en cualquier momento. De repente, mientras caminaba, sintió un dolor agudo en el pie. Había pisado algo afilado. Inmediatamente, el miedo se apoderó de él. ¿Sería una serpiente? ¿Una espina venenosa? ¿Algo que lo dejaría incapacitado en medio del bosque? El pánico lo envolvió. Su mente comenzó a imaginar lo peor. Veía su propia muerte en ese lugar solitario, sin ayuda, sin salvación. Su respiración se aceleró, su cuerpo temblaba, su corazón latía con fuerza. Pero entonces, en medio del miedo, recordó algo que había aprendido de un viejo monje. Antes de asumir lo peor, detente y observa la realidad. Respiró profundamente, cerró los ojos por un instante y luego miró su pie.
Para su sorpresa, no era una serpiente ni una espina venenosa. Era simplemente una rama puntiaguda. Nada grave. Solo un pequeño rasguño. La mente es así. Cuando enfrentamos algo desconocido, muchas veces no reaccionamos a la realidad, sino a nuestros propios pensamientos sobre lo que podría suceder. El miedo nos hace imaginar lo peor, nos paraliza, nos llena de ansiedad. Pero cuando nos detenemos y observamos, la mayoría de las veces nos damos cuenta de que no era tan grave como creíamos. ¿Cuántas veces has exagerado un problema en tu cabeza? ¿Cuántas veces has sentido que algo era el fin del mundo, solo para darte cuenta después de que todo estaba bien? El problema no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Cuando dejamos que la mente nos controle, sufrimos. Pero cuando aprendemos a calmarla, a observar sin reaccionar, encontramos claridad. Desde ese día, el hombre entendió que la mayoría de sus miedos no eran reales. Eran solo sombras creadas por su propia mente. Y aprendió que, en lugar de reaccionar de inmediato con temor, debía detenerse, respirar y ver la realidad con claridad. Si alguna vez sientes que el miedo te está dominando, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto es real o es solo mi mente exagerando la situación? Porque muchas veces, el único peligro real es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Si hasta ahora te está gustando el vídeo y sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a ver la vida con más claridad, haz clic en suscribirte, que es gratis y no tienes excusa. Así seguirás recibiendo más contenido sobre cómo calmar la mente y encontrar paz en cualquier circunstancia. El próximo relato nos muestra otra valiosa lección sobre cómo la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de la forma en que vemos la vida. Un anciano vivía en un pequeño pueblo, en una casa modesta pero acogedora. Su vida era sencilla, sin lujos ni grandes ambiciones, pero siempre tenía una sonrisa en el rostro. Todos los días, al amanecer, salía a caminar, saludaba a los vecinos y disfrutaba del sonido de los pájaros. Un día, un comerciante adinerado que visitaba el pueblo lo observó con curiosidad. No entendía cómo alguien con tan poco podía parecer tan feliz. Con una mezcla de curiosidad y escepticismo, se acercó y le preguntó directamente: «Disculpe, señor, ¿cómo puede estar tan tranquilo y feliz viviendo una vida tan humilde? Yo tengo riquezas, propiedades, sirvientes, y sin embargo, siempre siento que me falta algo». El anciano sonrió con serenidad y le respondió: «Porque mi felicidad no depende de lo que tengo, sino de cómo veo lo que tengo». El comerciante frunció el ceño. «No entiendo. ¿Cómo puede alguien sin riquezas sentirse completo?». El anciano recogió una piedra del suelo y la sostuvo en su mano. «Si crees que esta piedra es un diamante, te sentirás afortunado. Si crees que es solo una roca sin valor, no te importará en absoluto. La piedra es la misma, pero lo que cambia es tu percepción sobre ella». El comerciante se quedó en silencio, procesando esas palabras. Siempre había pensado que la felicidad llegaría cuando tuviera más, cuando alcanzara más éxito, cuando acumulase más posesiones. Pero ese anciano, con tan poco, parecía tenerlo todo. Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo constante de más. Siempre queremos algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Creemos que la felicidad está en la próxima meta, en la próxima compra, en el próximo logro. Pero cuando llegamos allí, el ciclo comienza de nuevo. El problema no es lo que tenemos o lo que nos falta. Es cómo lo interpretamos. Piensa en esto. Si mañana perdieras todo lo que tienes, pero conservaras la salud, la libertad y a las personas que amas, ¿realmente estarías en la miseria? Si hoy te dieran $1.000.000, pero a cambio tuvieras que vivir con ansiedad constante y nunca encontrar paz, ¿realmente serías más feliz? La felicidad no es un destino. Es la manera en la que elegimos ver la vida. Cada vez que sientas que necesitas más para ser feliz, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente me falta algo o simplemente estoy ignorando lo que ya tengo? El comerciante regresó a su ciudad con una nueva perspectiva. Comprendió que la búsqueda externa de felicidad nunca lo saciaría si no aprendía a apreciarla en el presente. Y al igual que él, muchas personas pasan la vida corriendo detrás de una felicidad inalcanzable, cuando en realidad siempre ha estado dentro de ellas. A continuación, una historia que nos muestra otra enseñanza profunda.
como la resistencia al cambio es una de las principales causas del sufrimiento humano. Había una vez un hombre que vivía en un pequeño pueblo y tenía un hermoso caballo. Era fuerte, rápido y su pelaje brillaba con un tono dorado bajo el sol. Todos en el pueblo decían que era el caballo más hermoso que habían visto, y muchos comerciantes ofrecían grandes sumas de dinero por él, pero el hombre siempre se negaba a venderlo. Un día, al despertar, descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Se había escapado. Los aldeanos se acercaron a él con lástima y le dijeron: «¡Qué desgracia! Ese caballo era tu mayor tesoro, y ahora lo has perdido». El hombre, con una calma absoluta, respondió: «¿Desgracia? ¿Suerte? Solo el tiempo lo dirá». Días después, el caballo regresó, y no venía solo. Había traído consigo una manada de caballos salvajes. Los aldeanos, sorprendidos, dijeron: «¡Qué suerte tienes! Ahora no solo recuperaste tu caballo, sino que tienes aún más riquezas». El hombre, con la misma serenidad, respondió: «¿Suerte? ¿Desgracia? Solo el tiempo lo dirá». Poco después, su hijo intentó domar a uno de los caballos salvajes, pero en el proceso cayó y se rompió una pierna. Los aldeanos, preocupados, exclamaron: «¡Qué terrible! Ahora tu hijo no podrá ayudarte en los campos. Sin duda, esto es una gran desgracia». Pero el hombre, sin alterarse, respondió: «¿Desgracia? ¿Suerte? Solo el tiempo lo dirá». Semanas después, el reino entró en guerra, y todos los jóvenes fueron llamados al ejército, excepto su hijo, que por su pierna rota no fue reclutado. Los aldeanos, conmocionados, dijeron: «¡Qué afortunado eres! Todos nuestros hijos han ido a la guerra, pero el tuyo se ha salvado». Y nuevamente el hombre respondió: «¿Suerte? ¿Desgracia? Solo el tiempo lo dirá». La vida es así. Nos apresuramos a etiquetar lo que nos sucede como bueno o malo, pero la verdad es que nunca sabemos el efecto completo de un evento hasta mucho después. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego a nuestras expectativas. Queremos que la vida se desarrolle de cierta manera, pero la realidad es que no siempre tenemos el control. ¿Cuántas veces te ha sucedido algo que consideraste una desgracia, solo para darte cuenta más adelante de que en realidad te llevó a un mejor camino? ¿Y cuántas veces algo que parecía una gran bendición terminó trayendo consecuencias inesperadas? El problema no es lo que sucede, sino nuestra necesidad de definirlo de inmediato. Si aprendemos a aceptar la vida como es, sin etiquetar cada evento como bueno o malo, dejamos de sufrir innecesariamente. Cada vez que enfrentes un problema, recuerda esta historia. Tal vez lo que ahora ves como un obstáculo es, en realidad, una puerta hacia algo mejor. El cambio es inevitable. Pero si aprendemos a aceptarlo en lugar de resistirlo, la vida se vuelve mucho más ligera. Así como este hombre entendió que el futuro siempre es incierto, la siguiente historia nos enseña la importancia de la compasión y cómo una simple acción puede transformar la vida de los demás. Un anciano monje caminaba por un sendero polvoriento cuando vio a un hombre sentado al borde del camino. Sus ropas estaban sucias, su mirada era sombría y su cuerpo reflejaba el peso del cansancio y la desesperación. Era evidente que la vida lo había tratado con dureza. El monje se detuvo y, con una sonrisa serena, le preguntó: «Hermano, ¿por qué te detienes aquí en medio del camino?». El hombre suspiró y respondió con tristeza: «Estoy cansado. He perdido todo. Mi familia me ha rechazado, mi negocio fracasó y no tengo nada. No hay razón para seguir adelante». El monje asintió lentamente. Tras un momento de reflexión, recogió una piedra del suelo. La sostuvo en su mano y dijo: «Mira esta piedra. Es dura, sin vida, sin propósito. Pero ponla en un río, y con el tiempo, el agua la alisará, la hará suave, la convertirá en algo hermoso». El hombre frunció el ceño, sin comprender. El monje continuó: «Tú crees que este momento define tu destino. Crees que todo lo que has vivido es una señal de que no hay esperanza. Pero la vida es como el río. Cada golpe, cada caída, cada dolor está moldeándote, puliéndote. Si te quedas aquí, en la orilla, serás solo una piedra más. Pero si te permites seguir adelante, la corriente te transformará en algo más fuerte, más hermoso». El hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
Durante tanto tiempo se había visto a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sin darse cuenta de que cada desafío lo estaba moldeando para algo más grande. Buda enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero el significado que le damos a ese sufrimiento depende de nosotros. Podemos verlo como el fin de todo o como el comienzo de algo nuevo. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas veces has pensado que la vida te ha dado más de lo que puedes soportar? El problema no es el dolor, sino cómo lo interpretamos. El monje no le dio al hombre dinero, ni una solución inmediata. Le dio algo más poderoso, una nueva forma de ver su propia vida. Si hoy sientes que la vida te ha golpeado demasiado, pregúntate, ¿voy a quedarme aquí en la orilla o voy a dejar que la corriente me transforme? El hombre miró al monje, sintió que sus palabras llegaban a lo más profundo de su ser, por primera vez en mucho tiempo, se levantó. Sabía que su situación no cambiaría de inmediato, pero algo dentro de él había cambiado. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para dar el primer paso. Así como la compasión de este monje cambió el destino de un hombre, la siguiente historia nos muestra cómo la gratitud puede transformar nuestra percepción de la vida y llenarnos de paz. Había una vez un monje que vivía en un templo en la cima de una montaña. Cada día, al despertar, salía al jardín, cerraba los ojos y respiraba profundamente el aire fresco de la mañana. Sin importar si llovía o brillaba el sol, siempre encontraba algo por lo que sentirse agradecido. Un día, un joven discípulo que lo observaba desde hacía tiempo, se acercó con curiosidad y le preguntó: «Maestro, ¿por qué siempre pareces tan tranquilo y feliz?». El monje sonrió y respondió: «Porque he aprendido el arte de la gratitud». El discípulo frunció el ceño. «Pero, ¿cómo puedes estar agradecido todos los días? Hay días buenos, pero también hay días malos». El monje tomó una taza de té, la llenó hasta la mitad y la sostuvo frente al discípulo. «Dime, ¿está esta taza medio llena o medio vacía?». El discípulo pensó por un momento y respondió con inseguridad: «Depende de cómo se mire». El monje asintió. «Exactamente. La vida es igual. Algunos solo ven lo que les falta, lo que salió mal, lo que no tienen. Otros, en cambio, eligen ver lo que está presente, lo que han aprendido, lo que aún pueden disfrutar. Lo que cambia no es la taza, sino la forma en la que decides mirarla». El discípulo reflexionó sobre esas palabras y se dio cuenta de que siempre se había enfocado en lo negativo. Se quejaba cuando hacía calor y también cuando hacía frío. Se preocupaba por lo que no tenía, en lugar de valorar lo que sí estaba a su alcance. Buda enseñó que la gratitud no es solo un sentimiento, es una forma de vivir. No se trata de ignorar los problemas, sino de aprender a ver la vida desde una perspectiva más amplia. ¿Cuántas veces has pasado un día entero sin notar nada positivo? ¿Cuántas veces has dado por sentado cosas que alguien más desearía tener? El problema no es lo que nos falta, sino nuestra falta de atención a lo que ya tenemos. Cuando aprendemos a agradecer, nuestra mente cambia. En lugar de sentirnos vacíos, nos sentimos completos. En lugar de enfocarnos en la carencia, vemos la abundancia en lo simple. Desde aquel día, el discípulo comenzó a practicar la gratitud. Cada mañana, antes de pensar en sus preocupaciones, buscaba al menos una cosa por la que agradecer. Al principio le costó, pero con el tiempo, su mente empezó a cambiar. Y así es la vida. No siempre será perfecta, no siempre será fácil. Pero si aprendemos a ver lo bueno incluso en los momentos difíciles, descubriremos que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva dentro de nosotros. El próximo relato nos enseña una verdad esencial, cómo aprender a soltar lo que no podemos controlar y encontrar paz en la aceptación. Un joven discípulo vivía inquieto. Pasaba sus días preocupado por el futuro, preguntándose qué sucedería si algo salía mal, si no lograba sus objetivos, si la vida tomaba un rumbo inesperado. Cada día su mente estaba llena de preocupaciones, y su paz era casi inexistente. Una tarde, decidió hablar con su maestro. «Maestro, ¿cómo puedo dejar de preocuparme tanto? Mi mente nunca descansa. Siempre estoy pensando en lo que podría salir mal». El anciano monje sonrió con serenidad y le dijo: «Acompáñame al río». Al llegar, el maestro tomó una hoja seca que flotaba en la corriente y la sostuvo en sus manos. «Observa esta hoja. No tiene control sobre el río.
No puede detenerlo, no puede cambiar su dirección. Sin embargo, no lucha contra la corriente, simplemente fluye con ella. El joven discípulo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver esto con mi preocupación? El monje respondió con calma: la vida es como el río. No importa cuánto quieras controlarla, seguirá fluyendo. Puedes resistirte, luchar contra la corriente y llenarte de ansiedad, o puedes aprender a soltar y fluir con lo que venga. El discípulo se quedó en silencio. Comprendió que su sufrimiento no venía de la vida misma, sino de su necesidad de controlarla. Buda enseñó que el sufrimiento nace de la resistencia. Cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más frustración sentimos. Piensa en todas las veces que has intentado planear cada detalle de tu vida. ¿Cuántas veces las cosas han salido exactamente como imaginaste? ¿Cuántas veces los imprevistos te llevaron a algo mejor de lo que habías planeado? El problema no es el cambio, sino nuestra resistencia a él. Cuando dejamos de tratar de controlar cada aspecto de la vida y aprendemos a adaptarnos, encontramos paz. Cada vez que sientas que te ahogas en preocupaciones, haz una pausa y pregúntate: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Desde aquel día, el discípulo comenzó a practicar la aceptación. Cada vez que algo no salía como esperaba, en lugar de frustrarse, recordaba la hoja en el río y elegía fluir con la vida. Y con el tiempo, su mente dejó de ser una tormenta incontrolable y se convirtió en un lago tranquilo. El próximo relato nos enseña una verdad esencial: como el verdadero poder no está en la fuerza ni en el control, sino en la capacidad de mantener la calma ante cualquier circunstancia. Un guerrero reconocido por su fuerza y valentía llegó a un monasterio budista en busca de respuestas. Había ganado innumerables batallas, pero dentro de él sentía un vacío inexplicable. Las victorias en el campo de batalla no le traían la paz que esperaba. Al entrar en el templo, se encontró con un anciano monje que lo miró con serenidad. El guerrero, con su voz firme y autoritaria, preguntó: «Maestro, siempre he vivido con la idea de que el poder es lo que define a un hombre. ¿Es cierto que el más fuerte es el que domina a los demás?». El monje sonrió levemente y respondió: «El verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlarse a uno mismo». El guerrero frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. He derrotado a cientos de hombres con mi espada. ¿Acaso no es eso poder?». El monje se levantó y lo llevó a la orilla de un lago. El agua estaba en calma, reflejando las montañas y el cielo con una claridad perfecta. «Observa este lago», dijo el monje. «Cuando el agua está tranquila, refleja todo con claridad. Pero cuando está agitada, se distorsiona y se nubla. Así es la mente de un hombre». El guerrero miró el agua sin entender completamente. El monje continuó: «Si alguien te insulta, si alguien te desafía, si la vida te presenta dificultades y reaccionas con furia, entonces no tienes control sobre ti mismo. Tu mente es como el agua agitada, incapaz de reflejar la realidad con claridad». El guerrero bajó la mirada, sintiendo que esas palabras tocaban algo dentro de él. «Pero maestro, si no reacciono con fuerza, otros pensarán que soy débil». El monje negó con la cabeza. «La verdadera fortaleza es permanecer en calma cuando todo a tu alrededor está en caos. Un hombre que necesita imponerse sobre otros para sentirse poderoso, en realidad es esclavo de su propia ira». Buda enseñó que quien domina a otros puede ser fuerte, pero quien se domina a sí mismo es invencible. Piensa en cuántas veces has reaccionado con ira, con orgullo, con la necesidad de demostrar tu fuerza. ¿Realmente te trajo paz? ¿O simplemente alimentó más conflicto? El problema no es la fuerza, sino cómo la usamos. Un hombre verdaderamente poderoso no necesita demostrar nada, porque su presencia es suficiente. Cada vez que sientas la necesidad de reaccionar impulsivamente, pregúntate: ¿estoy actuando desde la verdadera fuerza o desde mi propia inseguridad? El guerrero entendió que la mayor batalla no era contra otros, sino contra su propia mente. Desde ese día, comenzó a entrenarse no solo en combate, sino en el arte de la serenidad. La última historia que voy a compartir nos muestra la lección más importante de todas: cómo encontrar la paz interior sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Había un rey que, a pesar de tener todo lo que un hombre podía desear, vivía en constante angustia.
Su mente nunca estaba en paz. Se preocupaba por el futuro, temía perder su riqueza, desconfiaba de quienes lo rodeaban y sentía que su felicidad dependía de cosas externas que no podía controlar. Un día, escuchó sobre un sabio monje que vivía en las montañas, un hombre que, según decían, poseía la clave de la paz interior. Desesperado por encontrar una solución, el rey emprendió un largo viaje hasta el monasterio donde vivía el monje. Al llegar, le dijo sin rodeos: «Dime, maestro, ¿cómo puedo encontrar la paz? He gobernado un reino, he acumulado riquezas, pero mi mente sigue siendo un campo de batalla». El monje sonrió con amabilidad y le entregó un pequeño pergamino enrollado. «Lleva esto contigo y cada vez que sientas angustia, léelo». El rey, intrigado, tomó el pergamino y lo abrió. Dentro, solo había escritas 3 palabras: «Esto también pasará». Confundido, miró al monje y dijo: «¿Eso es todo? ¿Solo 3 palabras?» El monje asintió. «Sí. Cuando te sientas en la cima del éxito, cuando todo parezca ir bien, léelo y recuerda que nada es permanente. Y cuando estés en los momentos más oscuros, cuando todo parezca perdido, léelo de nuevo y recuerda que nada dura para siempre». El rey regresó a su castillo. Al principio, no entendía del todo el significado de esas palabras, pero con el tiempo, empezó a notar su verdad. Cuando se veía rodeado de felicidad y abundancia, recordaba que todo en la vida es efímero y aprendía a apreciarlo sin apegarse demasiado. Y cuando enfrentaba dificultades, encontraba consuelo en la certeza de que el dolor también era pasajero. Buda enseñó que el sufrimiento nace cuando nos aferramos a lo que es temporal. Pero cuando entendemos la impermanencia, dejamos de temer los cambios y aprendemos a vivir con ligereza. Piensa en cuántas veces te has sentido atrapado en una emoción, creyendo que durará para siempre. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que con el tiempo perdiste de vista? Nada en la vida es permanente. Ni el éxito ni el fracaso, ni la felicidad ni el dolor. Cuando entendemos esto, dejamos de temer el futuro y aprendemos a fluir con la vida, sin miedo a lo que viene ni apego a lo que se va. Desde aquel día, el rey vivió con más serenidad. Comprendió que la paz no estaba en sus riquezas, en su poder o en la ausencia de problemas. La paz estaba en su manera de ver la vida. Y así como este rey aprendió a encontrar calma en la impermanencia, nosotros también podemos hacerlo. Solo necesitamos recordar, en los momentos buenos y malos, que todo en la vida sigue su curso. Y que, al final, esto también pasará. A lo largo de estas historias, hemos explorado lecciones profundas sobre la vida, el sufrimiento, la gratitud, la paciencia y el desapego. Pero aquí está la verdad más importante: el conocimiento sin acción no sirve de nada. Escuchar estas enseñanzas es solo el primer paso. Lo que realmente marcará la diferencia en tu vida es aplicarlas. La paz interior no es un regalo que llega de repente. Es el resultado de pequeñas elecciones diarias. Es aprender a soltar cuando algo nos pesa, a aceptar cuando la vida cambia, a agradecer lo que tenemos en lugar de obsesionarnos con lo que falta. Muchos buscan respuestas en el mundo exterior, en libros, en consejos, en filosofías. Pero la clave de todo está en tu propia mente. El sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos. Y cuando aprendemos a cambiar nuestra perspectiva, el mundo cambia con nosotros. Así que no dejes que este vídeo solo sea un momento pasajero de reflexión. Lleva estas enseñanzas contigo. Ponlas en práctica. Cada día, cada situación es una oportunidad para aplicarlas. Si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, suscríbete al canal. Porque si quieres seguir creciendo, si quieres aprender más sobre cómo transformar tu mente y encontrar verdadera paz, este es el espacio donde seguiremos compartiendo herramientas que pueden cambiar tu vida. Y antes de irte, recuerda esto: todo lo que buscas fuera ya está dentro de ti. La paz, la felicidad, la fortaleza. No tienes que esperar nada ni a nadie. Solo necesitas despertar a lo que siempre ha estado ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigue cultivando la calma dentro de ti.